Personal de diferentes áreas del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha participado en una jornada de formación sobre procedimientos, protocolos y recomendaciones ante el COVID-19 para la normalización de la administración pública. La charla fue impartida por el director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y técnico de apoyo a la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud, José Gilberto Moreno, quien también ha redactado el protocolo Crisis COVID-19 para Canarias. Se escucha bien, bueno. Lo que decía, que posiblemente las decisiones futuras sean más difíciles de tomar que las anteriores, y creo que con sobre todo en los aspectos del ámbito de los espacios cerrados, como es en este caso de teatros, museos, etcétera, pues él nos va a ayudar un poco a tener una visión diferente de la que tenemos, o la misma, pero nos reforzará seguramente esa visión. Así que primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, y José Gilberto, te dejo todo el camino por delante. Gracias. Muy bien. No sé si me escuchan, sí. Con su permiso, como guardo la distancia de seguridad, si nadie pone ninguna objeción, me quito la mascarilla. ¿Vale? Piensen que la mascarilla es la sustitución a la distancia de seguridad. Incluso ustedes que están guardando la distancia de seguridad son libres de quitarse la mascarilla. ¿Vale? Bueno, buenos días a todos. Agradecer, como decía la alcaldesa, el que estén aquí, porque me parece un acto de responsabilidad el poder transmitir unos conocimientos en una situación que pueda generar muchas dudas, aunque ya llevamos muchos meses probablemente de sobreinformación sobre la propia enfermedad, pero ahora viene el contexto de ponernos activos en un entorno de convivencia con la propia enfermedad, una enfermedad todavía desconocida en un porcentaje bastante alto y que va a conllevar, como bien saben, en una situación de que no hay tratamiento, de que no hay vacuna preventiva en el caso de que viniera, de que estemos todavía y vamos a estar bastante tiempo en una situación de crisis sanitaria. Por eso la invitación que ha hecho la alcaldesa, ha hecho el Ayuntamiento de Ingenio al Servicio Canario de Salud para transmitir un poquito cómo debemos convivir con esta situación de mantener una enfermedad que todavía está en fase de contagio, que todavía puede provocar crisis sanitarias, que es el formato en el que se ha creado la nueva normativa a cumplir hasta que desaparezca, y estimamos que no va a ser hasta el próximo año, pues es bueno adaptarnos todos y tener un conocimiento, sobre todo desde el punto de vista de los servicios públicos. Así que felicitarlos, porque no es sencillo que alguien demande, entre tanta sobreinformación, un contexto formativo específico para además quien tiene responsabilidades. El Ayuntamiento de Ingenio es el primero que reúne de toda la isla sus colectivos de trabajadores, pues para hacer cosas como la que vamos a hacer aquí esta mañana, y esperemos que sean productivas, ¿vale? Además, el compañero Domingo, que es compañero en el museo, nuestro coordinador docente allí, pues ha forzado, por ser también hijo de este municipio, ¿vale?, el que estemos aquí, que menos que nos pongamos en total disposición. Fíjense que he nombrado el museo porque el museo fue pionero en la crisis, en el minuto 1, cuando surge la enfermedad, y fundamentalmente unos días antes del estado de alarma en el mes de marzo, pues una de las cosas que había que preparar en esta situación preventiva del coronavirus eran los dispositivos sanitarios, y varios de los dispositivos, los primeros ustedes habrán oído hablar de los rastreadores, de los famosos test, de las tomas de muestras, de grupos de intervención domiciliaria, de hospitales sanitarizados. Pues bueno, nos tocó reconvertir el museo en todo un dispositivo sanitario. Ahora mismo hay 2 circuitos de tomas de muestras diagnósticas, uno en vehículos y otro peatonal, con una capacidad de 2000 test diarios. Se reúnen allí todos los médicos de la isla, los directores médicos de la isla, cada semana. Se ha creado otro dispositivo de toma de muestras en Expomeloneras con una capacidad de 5000 test diarios. Hay un grupo de intervención domiciliaria con una capacidad de 1000 visitas al día a domicilios en aquellos casos positivos o contactos estrechos. Hay un equipo de rastreadores en la Biblioteca del Estado de 100 rastreadores.
haciendo incluso 1.500 llamadas diarias para tener controlados a los casos positivos y a sus contactos estrechos. Y en el ámbito hospitalario, pues ya saben que a día de hoy pues no tenemos a nadie en la UBI, caminamos a la cota cero, solo 11 personas en toda Canarias en la situación. Bueno, al Museo Elder y a nosotros en particular y a mí en particular nos tocó hacer todos los protocolos y todos los guías de procedimientos que con la formación del Ministerio y de la Organización Mundial de la Salud es la que se ha implantado en Canarias, desde la coordinación con el famoso hotel de Tenerife. Aquí empleamos otro tipo de hoteles, como los hoteles escuela, o la propia convivencia de los rastreadores, o todos los dispositivos de tomas de muestras, o la incorporación a la sociedad, como hemos hecho con escuelas infantiles, con el sector de la restauración, con el sector turístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y casualmente, y lo digo, allí donde hemos puesto un plan de actuación de medidas preventivas, deben saber que todos los profesionales que han actuado con un plan de actuación, con un protocolo, y ahora explico bien esas denominaciones porque son diferentes, a todos los hemos testado después de 2 meses de estar trabajando con casos positivos y con contactos estrechos, a todo el personal que recogía muestras, a todo el personal sanitario, a todos los trabajadores de los hoteles donde teníamos casos positivos aislados, y el 100% han dado negativos. Es decir, no hubo ni un solo contagio en todos aquellos que emplean las medidas. No ha habido ni un solo contagio en toda Canarias, en todos aquellos pues, que han llevado las recomendaciones que entre otras, pues vamos a decir aquí, y nos da una cierta garantía en decir, oye, el bicho es fácilmente contagioso, se contagia de manera muy sencilla y muy rápida, pero también es fácilmente preventivo y fácilmente eliminado. Y eso es una ventaja que tenemos que tener porque con muy pocas medidas pues no ocurre la propagación, ¿vale? Piensen que nosotros hemos tenido, incluso los sanitarios, el porcentaje más alto de contagiados. Las primeras fases, cuento alguna anécdota, un centro de salud de Las Palmas, el centro de salud de Chamán, salió en toda la prensa, 2 compañeras enfermeras vinieron de Madrid contagiadas, estuvieron trabajando, pediatría, cogiendo los niños, ocultándolos, pesándolos y explorándolos, ni un solo caso de pacientes contagiados, ni uno solo, ¿vale? Porque usaban pues, su mascarilla, su higienización de manos, etcétera, etcétera. El personal se contagió al 100%. Hubo que desalojar absolutamente todo el centro de salud. El office fue el punto de contaminación, ¿vale? El compartir otro tipo de convivencia, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de todo eso tenemos que mezclar cuál es nuestra actividad de responsabilidad como trabajadores municipales y también cuál es nuestra responsabilidad individual en nuestro entorno de trabajo, ¿vale? Y qué medidas deberíamos llevar. No es lo mismo recomendar que ejercer un protocolo, ¿vale? Un protocolo, ya lo digo porque sé que existen jefes de servicio y jefes de área, un protocolo es un documento de obligado cumplimiento. Es un documento legal, incluso los protocolos que ha sacado el Ministerio, en algunos se guarda en el prólogo de decir, no tiene condiciones legales, porque la palabra protocolo en nuestro ámbito sanitario es un documento que hay que cumplir sí o sí. Protocolo de parada cardíaca. Si se te presenta una parada cardíaca, tú tienes que actuar de esta manera. Pues tienes que inyectar 5 de adrenalina, pues tienes que intubar, pues tienes que traer el ambur, etcétera, etcétera. Está estipulado cómo es el guión a rajatabla de hacer el protocolo o preparación de un carro de parada. Tenemos muy pocos protocolos en sanidad. Generalmente tenemos procedimientos, o guía de recomendaciones. Te recomendamos que actúe de esta manera, o un plan de actuación. Vamos a hacerlo, porque el protocolo es un documento rígido, entonces hay que tener mucho cuidado. Los protocolos son para los trabajadores y lo que tiene una ley detrás. La ley que ahora mismo está vigente, o que va a estar vigente, probablemente hoy se levante el estado de alarma en Canarias, entre hoy y mañana, y está el Real Decreto Ley, que es un Real Decreto Ley, ¿vale?, que hay que cumplir y que dice y les obliga, ningún trabajador de ninguna administración, y sea sector público o privado, puede ir a trabajar si tiene síntomas. Y si tienes alguno de los 3 síntomas principales, si tienes fiebre, si tienes tos seca, si tienes dificultad para respirar, tienen obligación de comunicarlo a la empresa y no ir a trabajar. Entonces eso sí puede estar en un protocolo porque es una ley, ¿vale? Porque actualmente es una normativa de obligado cumplimiento.
o que no pueda acceder a nuestros centros de trabajo si detectamos simplemente con observación visual que alguien aquí de pronto empieza a toser y se pasa más de 10 minutos tosiendo, pues hay que invitarlo no a salir, hay que invitarlo a aislarlo, a salir, a ponerse la mascarilla y a llamar a los servicios sanitarios, ¿vale? Entonces, hay cuestiones que sí son de obligado cumplimiento y otras cuestiones pues son más tendentes a la recomendación. Intentaré aclararlas todas, pero estamos viendo que hay mucho, no ocurre en la administración pública, pero ocurre que alguien dice, hemos elaborado un protocolo y tal. Bueno, miren la Comunidad de Madrid, elaboraron protocolos para los centros de mayores y ahora están en los juzgados todos a ver quién incumplió esa frase del protocolo o ese artículo, ¿vale? Porque son de obligado cumplimiento. Entonces, un inciso solo sobre ese tema, ¿vale? La enfermedad no me voy a entretener porque todos ustedes la conocen, ¿vale? La enfermedad que es la COVID-19, que es la que provoca el coronavirus, es una enfermedad de las vías respiratorias, del aparato respiratorio, ¿vale? Es un bicho que no, todavía ya estos últimos días, con evidencia científica hay algún estudio de tratamiento que parece que tiene buena pinta, pero es un bicho que va a afecta a nuestro aparato respiratorio y está depositado en nuestro aparato respiratorio. No está en ningún otro sitio, la persona enferma lo tiene en sus pulmones, ¿vale? La manera de expulsar, la manera de poder contagiar a otra persona es sacándolo de sus pulmones. La única manera de sacarlo de sus pulmones es a través de toser, de estornudar, de hablar, de proyectar mi ámbito respiratorio, ¿vale? Los tres grandes síntomas, después pueden haber acompañados otros pequeños síntomas en un porcentaje menor, pero son siempre, la fiebre es el principal síntoma que aparece prácticamente en el 70% de los casos, ¿vale? Y es acompañado con tos seca, no productiva, sin flema y acompañado con dificultad respiratoria. Puede ser uno de esos tres grandes síntomas, ¿vale? Después pueden aparecer otros pequeños síntomas que ustedes habrán oído. Oye, me duele la garganta, tengo un poquito de diarrea y tal, pero los tres grandes síntomas están por encima. Por eso han visto que a lo mejor van a un supermercado y le toman la temperatura. AENA sí tiene como protocolo tomarle la temperatura a toda persona que entra por vía aeropuerto o vía puertos, ¿no? Porque ya filtras un porcentaje importante de alguien que pudiera estar en ese momento en fase de contagio. Piensen que siempre hay un 30-40% de personas que no van a tener ningún síntoma, ¿vale? Y que están también en fase de contagio. No todo el mundo desarrolla síntomas. Son las personas asintomáticas. Si aquí en Canarias en Gran Canaria, voy incluso a concretar más, ha habido 600 personas que han dado positivo, ¿vale? Justo 600, nosotros calculamos que pueden haber 1.500 que no tuvieron síntomas, ¿vale? Incluso cuando se abrió la movilidad, ahora mismo podemos tener pues bastantes personas sin síntomas en fase de contagio, ¿vale? Que lógicamente si no emplean ciertas medidas pueden contagiar a otra persona y no detectarlo, porque no voy a detectar ni fiebre, ni tos, ni dificultad respiratoria, ¿vale? Entonces, es un dato a saber que es que no se tienen que proteger las personas enfermas, se tienen que proteger todo el mundo, ¿vale? Después hago las oportunas respuestas a cualquier duda que tenga. Y lógicamente lo peor de todo, que ustedes lo habrán visto en la tele y tal, es el desarrollo de la enfermedad que desemboca en una neumonía, ¿no? En un encharcamiento, los dos pulmones, te tienen que poner el respirador, vas a la UBI, entran todos tus órganos vitales pues en situación bastante delicada y la neumonía es una enfermedad que tarda de media mes y medio, 2 meses en curarse, ¿vale? Entonces son enfermedades de larga duración que en casos de personas que tengan su sistema defensivo ocupándose de otra enfermedad que ya tenían, pues van a pasarlo bastante mal porque encima tienen que crear un sistema defensivo ante una enfermedad totalmente nueva y desconocida, ¿vale? Incluso para el cuerpo. Entonces, pues esto ha ocasionado el colapso que ocasionó del sistema sanitario y el número de muertes que se ocasionó. La gran crisis del coronavirus es una crisis sanitaria. Mucha gente enferma a la vez, ¿vale? Muchos fallecidos en un breve periodo de tiempo y una capacidad de respuesta a la que no se estaba preparado en un primer momento. Y entonces, esa situación de proteger los servicios sanitarios con otra que había que ser paralela, de evitar la propagación de la enfermedad, pues ha provocado la parálisis del mundo entero, ¿vale? Porque ha sido un tsunami. Desde China ha rodeado todo el planeta. En estos días estamos en el pico máximo de la enfermedad, aunque ya nosotros la estemos pasando
aquí en Canarias y en España, al estar el pico máximo en Estados Unidos, en Sudamérica, en África, es cuando peor está a nivel mundial la enfermedad, ¿vale? Estamos en el pico más alto de propagación. Y ahora mismo, hasta hoy, tenemos nuestra frontera cerrada. Hasta hoy. ¿Vale? Entonces, Gran Canaria ahora mismo, que lo sepan, es el sitio más seguro del mundo. Tenemos los índices más bajos de todo el territorio, de todo el planeta. No llegamos al 1% de contagios. Si nos dan 15 días más, estamos en cota cero. Prácticamente ya no quedan fases activas de personas enfermas, sino algunos que están controlados, ¿vale? Pero ayer llega un turista de Sudamérica, no un turista, sino un residente de aquí de la isla, ¿vale? Y viene positivo. Viene una patera de inmigrantes de África y vinieron 14 positivos ayer. Aquí los que han venido, siempre en alguna patera, por desgracia, viene algún caso positivo. Entonces, vamos a estar en una situación de riesgo permanente, prácticamente un año más, hasta que no consigamos la cota cero, que significa que nadie puede contagiar a nadie, porque lo tenemos controlado, o ya verán la nueva normalidad cómo se esfuerza en controlar y cerrar los círculos de los brotes o de los positivos que vayan apareciendo. No me quiero entretener. Para sacar el bicho de nuestro aparato respiratorio, ¿vale? Como decía, si tosen, estornudan, hablan, el bicho va a estar en mi ámbito respiratorio. Imaginen que yo tengo un círculo aquí de 1 metro, ¿vale? Que yo mientras estoy respirando, hablando, si alguien se me acercara mucho de 1 metro y estamos sin barreras respiratorias, ¿vale? Que en este caso sería la mascarilla, si no tengo distancia de seguridad, que ya asegura absolutamente que tú no compartas, que tú no entres en mi ámbito respiratorio, ¿vale? Si tú no entras hasta donde llega mi respiración, al yo hablar, al yo respirar, al yo exhalar mi aire, no hay ningún problema. Porque para que tú te contagies, tienes que meter el bicho en tu aparato respiratorio, ¿vale? Entonces, si yo tengo mi distancia, yo estoy absolutamente seguro. Por eso es la gran normativa de la distancia de seguridad, ¿vale? La gran normativa es no invadas ámbitos respiratorios de otras personas. Y si vas a invadir ámbitos respiratorios, es decir, si te acercas a más de 1 metro, que ahora está especificado en 1,5 metros por normativa, entonces ponte una barrera, que la barrera es la mascarilla. Si la mascarilla sustituye a la distancia de seguridad, ¿vale? Y es precisamente para que no entres en mi ámbito respiratorio, ¿vale? Entiendan que el ámbito respiratorio es todo circular. A veces he visto, voy a alguna farmacia, voy a algún sitio y hay gente que se pone una pantalla. La pantalla no aísla el ámbito respiratorio, ¿vale? La pantalla del ámbito respiratorio entra, el aire entra y tú lo respiras si entras en ese ámbito respiratorio. Quien tiene una pantalla, que la pantalla lo que hace, o las mamparas, es evitar salpicaduras, es evitar si tose, si estornuda, deben estar en los sitios de atención al público, donde vienen público directamente. No es necesario en ámbitos laborales, ¿vale? Pero sí en ámbitos de atención al público, pero no exime del uso de mascarillas si no tienes asegurada la distancia de seguridad, ¿vale? Entonces, no piensen que es un elemento, no es un equipo de protección personal ni individual las pantallas o las mamparas. Piensen siempre el por qué tenemos que protegernos, ¿vale? Que es el ámbito respiratorio. Y eso es lo que llamamos el contacto directo. Cuando alguien tiene el contacto directo, y aviso, 95% de los contagios, contacto directo. He compartido ámbitos respiratorios, ¿vale? Ahora mismo está muy abierto. Colectivos sociales. Se permite ya ir a un restaurante y 15 personas, 10, 20, a partir de poco las que hay, echarnos una cervecita en la misma mesa. Estás compartiendo ámbitos respiratorios, porque no estás 1,5 metros separados unos de otros en la mesa, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver qué significa eso y entonces ¿por qué lo permiten? ¿Por qué se puede hacer eso? ¿Vale? Entonces vamos a actuar porque hay colectivos que vamos a tratar como si fuera una sola persona, ¿vale? Lo digo un poquito más adelante. Y por eso también una de las medidas, si no se cumple el distanciamiento, es evitar todo tipo de aglomeraciones, ¿vale? Cuando se junta mucha gente, vas a compartir ámbitos respiratorios. Y entonces tenemos que evitar el que haya mucha gente acumulada en un mismo sitio. La responsabilidad de no hacer eventos públicos donde se acumule mucha gente que no esté asegurada la distancia de seguridad. Fíjense que poquito a poco voy a ir apelando a la conciencia individual de cada uno. De nada sirve nosotros poner medidas. Yo organizo una actividad al aire libre con las sillas
que coloca el personal del ayuntamiento y empieza la actividad y después se van juntando. Vale, yo he cumplido mi normativa, pero después es que son unos inconscientes, entre comillas, quien se junta o quien va a la barra del bar o quien hace el botellón o quien va a la playa, etcétera, etcétera. Por mucha normativa que ellos impongan, piensen, y así está estipulado, que una cosa es la obligación como ustedes, como una administración y como responsables, en que se cumpla una normativa, pero después no tenemos un ámbito policial directo sobre cada persona para que cumpla esa norma, ¿vale? Y no tenemos que hacerlo tampoco. La conciencia individual está por encima de todo y por eso el Real Decreto Ley pone como deber ciudadano el apelar a esa conciencia individual del cumplimiento de las normas, ¿vale? Y otra cosa es lo que pone como deber a quien tiene que aplicar las normas, después lo vemos, ¿vale? Pero insisto que siempre buena decisión, incluso cuando son lugares de atención al público, para evitar aglomeraciones, hay que marcar con vinilo las distancias de seguridad para generar las filas, para hacer todo. ¿Cuál es la medida estándar que se está recomendando? Cita previa, ¿vale? La única manera de evitar aglomeraciones, entrar en una nueva normalidad que habrá que coger como hábito. Si teníamos cita previa, vaya a la peluquería, para reservar una mesa en el restaurante, para sacar el carnet de identidad, pues hay que extenderlo de la cita previa. Prácticamente tiene que ser ya casi para casi todo, cita previa, ¿vale? Y ahora incluso digo, para eventos colectivos, la cita previa casi va a ser obligada. Cuando yo convoque a un colectivo, cuando convoque a un grupo, sí tiene que estar identificado ese grupo. Ustedes aquí hoy han pasado un código QR, porque una de las normas que nos obligan es que cuando yo convoque un colectivo, tenga perfectamente controlado quién es cada uno de ustedes en ese colectivo. Pasado mañana, alguien empieza con síntomas y va a los servicios sanitarios y da positivo. Y dice, ¿con quién has estado tú los últimos 5 días? Y va a decir, fui a una reunión al teatro del ayuntamiento y estábamos allí, pues el personal del ayuntamiento. Pues sobre la marcha y por obligación van a llamar y necesito el listado de nombres y apellidos y teléfonos de todas las personas que estuvieron en esa reunión, porque se les va a llamar a todos para que se hagan el test todos, ¿vale? O para hacerles una entrevista a ver qué ha ocurrido o no. Entonces, cuando convoquemos a un colectivo y estemos más de 1 hora de duración en cualquier recinto cerrado, ¿vale? O incluso abierto, tenemos que tenerlos identificados, el compartir espacio. Cuando es visita libre, cuando es atención al público, no, porque son visitas individuales. Se supone que tú has asegurado la distancia de seguridad y que no tienen convivencia, ¿vale? No existe convivencia, existe un servicio público, existe una atención de venir de uno en uno. Si monto una reunión, si entreno un equipo de fútbol, si tengo una obra de teatro, si hago cualquier actividad o una asamblea, sí tengo que saber quién ha estado en ese momento y en ese lugar. De hecho, hay que tenerlo en todo. Fíjense, las guaguas, ¿no? Las guaguas ya obligan a que te saques el carnet. Saben que el carnet global, ya saben qué viaje fuiste y quién fue en ese viaje. Si aparece alguien, ¿y usted qué hizo? Cogí la guagua de Ingenio a Las Palmas. Pues bueno, pues ya sabemos quién cogió la guagua ese viaje, ¿vale? Para identificarlos a todos. Entonces, ahí tenemos que caminar todos. El evitar aglomeraciones lo va a propiciar la cita previa, ¿vale? Es una buena medida de realizar. Evitar tránsitos cruzados, es decir, si yo cruzo para allá en una fila, intentar que no se acumule otra fila que venga de frente. Los tránsitos deberían ser lineales, entro por un sitio, salgo por otro, entro por un sitio, salgo por otro. Que no es posible porque solo hay una puerta, carril derecho, carril izquierdo y que no haya paradas en los tránsitos, ¿vale? No existen los contagios ocasionales así de pronto, ¿vale? Entonces tiene que haber un mínimo de convivencia, unos minutos de compartir ámbito respiratorio. Y, lógicamente, el uso de mascarillas, lo que se obliga, obligado por ley, ¿vale? En lugares abiertos, en espacios de atención al público, en lugares cerrados, siempre que no se cumpla la distancia de seguridad. Si la primera normativa siempre es la distancia de seguridad. Si no se cumple, es cuando ponemos la mascarilla, ¿vale? Piensen siempre en lo que hay que evitar es el compartir el ámbito respiratorio. Y por otro lado, puede ocurrir que yo toso, estornudo, hablo, estoy infectado y deposito aquí pues unas gotitas invisibles que van saliendo de mi boca y yo toco mi mano. O viene otra persona
y pone la mano aquí. Los bichos pasan a su mano y la mano se convierte en un vehículo de transmisión. Fundamentalmente, si yo me la llevo a mis ojos, que entran por la mucosa, que tienen contacto con el aparato respiratorio, a mi nariz o a mi boca, ¿vale? Lo que contagia no es tener las manos contaminadas, lo que contagia es llevárselas a la cara, ¿vale? Es meter el bicho en el ámbito respiratorio. El hábito que hay que coger es no llevarse las manos a la cara, quitarse bien la mascarilla hacia adelante, no tocar la parte de dentro, porque entonces te metes al bicho cuando te vuelvas a poner la mascarilla. Por eso se hace más hincapié no en no te lleves las manos a la cara, sino en higienízate las manos. Intentan que tus manos siempre estén descontaminadas, que cada vez que toques algo, pues bueno, yo si después me la higienizo, yo sé que por mucho que haya tocado, ¿vale? Pues las voy a tener higienizadas. Lógicamente son los dedos lo que hay que contaminar, ¿vale? Porque son los dedos en forma de tubo que siempre hay que lavarlo, esto lo habrán visto ya 1000 veces, ¿vale? Lo que hay que manejar, ¿vale? Porque son los que tocan las cosas. Con las palmas no tocamos las cosas, son los dedos, ¿vale? Entonces, cada vez que yo toque algo que ha sido propicio que lo haya tocado otra persona, yo me tendría que higienizar las manos y ver esos ciclos. Pero que piensen que lo que contamina es llevárselas a la cara. Por eso todavía nos queda mucho que hábito. Cuando uno se quita o se pone la mascarilla, siempre hay que lavarse las manos. Antes de ponerse la mascarilla te tendrías que higienizar las manos. Al quitarte la mascarilla te tendrías que higienizar las manos. Y después de cada operación sucia, vas al baño, te echas un cigarro, abres una puerta, tocas una barandilla, etcétera, etcétera. Si vas a hacer algo después, siempre el hábito de lavarte las manos. Lo que es el agua y jabón, lavárselas, higienizarse con gel hidroalcohólico, con manos sucias, no es efectivo, ¿vale? Eso es desinfectante. Limpieza y desinfección, agua y jabón. Muchas veces cometemos el error de creer que solo es el gel hidroalcohólico, ¿vale? La suciedad no la quita el gel hidroalcohólico. El agua y jabón, que las manos estén limpias y después sí te las puedes higienizar cada vez que quieras, ¿vale? Pero piensen que es eso. Bueno, pues eso de las manos es lo que va a evitar, porque el ciclo es más grande, alguien infectado tiene que contaminar una superficie, alguien tiene que tocarla, y alguien se tiene que llevar las manos a la cara. El ciclo es más grande, se puede evitar mejor, ¿vale? Pero verán que es una de las medidas que de obligado cumplimiento ha sido muy efectiva. Prácticamente muy excepcionales contagios por contacto indirecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí estamos cumpliendo más en la higiene de manos que en el compartir ámbitos respiratorios, que en el compartir espacio, el aglomerar gente. Y también es más fácil, estamos obligados a que en cada departamento, en cada interiorización del departamento, tener un gel hidroalcohólico, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cada acceso a cualquier dependencia independizada, ¿vale? Ni siquiera en el acceso general a nuestras oficinas, sino en el acceso incluso al despacho, en el acceso a los baños. Saber que no tenemos que compartir ámbitos respiratorios en lugares limitados, baños, ascensores, solo una persona. La normativa es 4 metros cuadrados por persona, pero te vas a cruzar en el baño, ¿vale? Entonces el baño tiene que tener el cartelito, solo una persona, porque además eso ya te evita tener que limpiarlo con cada usuario, porque la responsabilidad de conciencia individual, no vas a compartir ámbito respiratorio con nadie, tú estás obligado a higienizarte las manos al entrar y al salir, ¿vale? Y la frecuencia de limpieza es la que se tenía normalmente por su uso, ¿vale? No, a veces, oye, es que tengo que limpiarlo en cada usuario. No, no has compartido ámbito respiratorio con nadie si tú pones una persona solo en el baño, una persona solo en el ascensor, ¿vale? La excepción de las personas dependientes, una persona mayor, un niño, una persona con discapacidad. Pero si no, eso ya te ahorra todo, que es el gran problema, el contacto directo, ¿vale? Una persona, no comparto ámbito respiratorio con nadie, lo tenemos asegurado. Y lo principal, lógicamente lo primero, es el control de los síntomas, de obligado cumplimiento, que nadie con síntomas vaya a trabajar o vaya a nuestro lugar de trabajo. Absolutamente nadie. Si alguien tiene fiebre, está obligado a no ir a trabajar y comunicarlo al servicio de prevención, en este caso del ayuntamiento, y comunicarlo a los servicios sanitarios.
¿vale? Igual aquí han visto que por ser una reunión sanitaria, más que para blindarlos a ustedes, probablemente es para blindarme a mí, no interesa que ningún sanitario enferme últimamente, control de temperatura, ¿vale? Ya nosotros sabemos, por lo menos en un 70%, que aquí no hay nadie que esté en la fase de contagio de pico, ¿no? Porque si no hubiera cantado la fiebre, ¿vale? Entonces, sobre la marcha, pues no podría acceder, ¿vale? Porque ya es un derecho de inadmisión por ley, ¿vale? Alguien con tos, alguien con fiebre, alguien con dificultad para respirar, es un derecho de inadmisión por ley. Entonces, hay que descartar que tenga esta enfermedad. Piensen que va a llegar el invierno y van a haber síntomas como este. Pues por desgracia, mientras no haya cura, vamos a tener que establecer el mismo protocolo. Los servicios sanitarios estamos obligados a cualquier detección de estos síntomas, a realizarle el test antes de 24 horas. Y así se está haciendo desde hace 20 días. ¿Vale? No hay lista de espera para hacerse el test a aquel que se le detecten síntomas. Entonces, pues se hace sobre la marcha. Saldrán negativos, como han salido todo este tiempo, y al día siguiente, pues a seguir. ¿Vale? Se controla el contacto. Pero es lo más importante, ¿vale? El control de síntomas. Esto no significa que estamos obligados a tomarle la temperatura. Yo aquí sí, porque es una reunión sanitaria. Pero ya incluso ha habido, oye, que a mí nadie me puede obligar a tomar la temperatura. Es cierto, solo la prueba diagnóstica la puede ejercer un ámbito sanitario, ¿vale? Ni siquiera en un supermercado te deberían obligar, pero tienes tus derechos de admisión, ¿vale? Otra cosa es, mire, las normas de mi establecimiento, las normas de mi administración, las pongo yo. De hecho, quien tiene las competencias para autorizar los derechos de admisión es el ayuntamiento, a cualquier empresa, a cualquier comercio, a cualquier licencia de apertura. Y hay que actualizar todos los derechos de admisión para aplicar la ley que ya intrínsecamente está, porque es un Real Decreto Ley, el que si existe alguien con síntomas no puede estar compartiendo espacios con nadie. De hecho, en aquellos lugares de colectividades, aquí, por ejemplo en el teatro, tendríamos ya por ley que tener una habitación de aislamiento. Alguien empieza aquí con síntomas, tenemos que llevarlo a la habitación de aislamiento, hasta que vengan los servicios sanitarios, o ponerle una mascarilla a esa persona y que se lo lleven a los servicios sanitarios. ¿Vale? Es una de las cosas que en vigilancia epidemiológica ya empiezan a obligarse a partir de ahora. Cualquier recinto cerrado, cualquier evento, cualquier servicio tiene que disponer de un recinto de alojamiento, de una habitación de aislamiento, ¿vale? Para cualquier detección de síntomas, tenerlo aislado ahí hasta que contacte con los servicios sanitarios, ¿vale? Entonces, esto tenerlo muy claro. Por eso hay 3 ámbitos que cuidar. El propio personal, que son ustedes, el propio personal nuestro, ¿vale? Control de síntomas, nadie puede venir enfermo, ¿vale? Las empresas externas y los proveedores, los tránsitos del personal nuestro tienen que ser tránsitos casi exclusivos. Mi entorno de trabajo no puede ser invadido, porque si es invadido, mi ámbito respiratorio va a ser compartido y va a dejar cosas allí, y no deja de ser un factor de riesgo más. Como mismo los objetos tienen que ser personales, mi teclado, mi teléfono, mi bolígrafo, mis expedientes, etcétera, 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 y nadie puede venir con sus manos a tocarlo, o yo no puedo compartir, o toma que te paso una llamada, o toma mi móvil, porque tendríamos que estar en una dinámica de limpieza y desinfección continua, cada vez que comparto un material, cada vez que un teléfono que ocupen 4 personas, pues tendría que ser limpieza y desinfección continua, y no estamos en eso. Entonces, lo más sencillo es objetos personales cada uno. Los proveedores no pueden entrar en ahora mismo son nuestros domicilios, ahora hay convivencias familiares y después les voy a hablar de sus convivencias laborales, ¿vale? ¿Se pueden ir a tomar café juntos? Pues claro que sí, pero no vayan los 100 empleados del ayuntamiento. Si mis 8 horas yo convivo con mis 3 de mi departamento, pues mi familia laboral son mis 3 de departamento. Y después apelaré a la conciencia individual. Y yo puedo convivir con ellos. Sería de poco sentido común yo decir que te distancies 2 metros o 1,5 metros, y si no puedes distanciarte, ponte mascarilla, y después vámonos a merendar o vámonos a desayunar, que en la cafetería de enfrente, y después están todos juntos allí comiendo allí sin mascarilla. ¿Vale? Vamos a ir aplicando también un poquito el sentido común y ver cuáles son las excepciones que se puede aplicar
a la normalidad de decir, oye, no voy a estar trabajando, es como decirle a una orquesta de instrumentos de viento que tienen que ir con mascarilla, ¿no? Entonces, vamos a darle el sentido común también a las cosas, pero intentar que nadie externo entre en nuestro ámbito laboral. Y los visitantes, que es el peor peligro, unos y otros, ¿vale? Las empresas externas van y vienen de muchas empresas, comparten con mucha gente espacio. Los visitantes también no sabemos de dónde vienen, si es local, si es turista, si está, el debate si hacemos test a los que vienen de fuera. Piensen que quien contagió esta isla fuimos nosotros. Fueron los que fueron a la península, el 100% de los casos de Canarias y de Gran Canaria son importados, son venidos de fuera. El 80% fueron de Madrid, ¿vale? De esos 80%, la mitad universitarios. Cerraron las universidades allá, vinieron con su familia, contagiaron. 3 viajes del inserso, fuera, vinieron para acá, contagiaron. Comerciales y profesionales, congresos y reuniones, vinieron para acá y contagiaron. ¿Vale? No es solo el turista el que va a contagiar. Nosotros vamos a salir y volver. Y España es de los países donde más incidencia ha habido del coronavirus, ¿vale? Entonces ya es cualquier persona. Cualquier persona, el riesgo cero no va a existir hasta que no haya cura o vacuna. Y va a seguir existiendo contagios, pero ya habrá cura para sobrepasar la enfermedad. Entonces, con la atención al público individualizada, sí tenemos que ser estrictos en dar ese ambiente seguro. Y siempre el que atienda al público, sí o sí, tiene que estar con una mascarilla. Independientemente incluso, miren lo que voy a decir, que haya distancia de seguridad. ¿Por qué? Porque la administración pública en estos momentos tiene que ser segura y parecer segura. Y más que nunca damos servicio público. Y más que nunca tenemos que ser nosotros los que trabajamos y los que nuestro sueldo probablemente nos pagan, y en ese contexto muchos han dado ese ejemplo. Aquí no hay horas, ¿vale? Aquí toca atender ahora a las personas porque es una situación excepcional que no hemos vivido en el último siglo, ¿vale? Y tenemos que dar respuesta. Y la respuesta en un entorno en el que hay que visibilizar seguridad les corresponde a ustedes en este caso, ¿vale? Entonces, no puede haber, como mismo decimos, no puede haber excepciones en la atención al público a no establecer y no imponer medidas de seguridad. Y si le estamos diciendo a la población, sí o sí, sí o sí, sí o sí, usa la mascarilla, porque el quédate en casa y el usar la mascarilla fue lo que evitó la propagación de la enfermedad, pues lógicamente quien atiende como servicio público a estas personas deben tener la mascarilla puesta, ¿vale? Como barrera de seguridad. Entonces saben que hay excepciones en ese caso, pero sí es una recomendación que estamos dando los servicios sanitarios de manera implícita, ¿vale? Porque hemos pasado a preocuparnos de la enfermedad a despreocuparnos una buena parte de la población de la enfermedad, ¿vale? Más preocupados de la economía o creyéndose invulnerables incluso. Ya esto pasó, o yo soy joven, o no me va a pasar nada, y entonces vemos en la calle que cada 10 personas, a lo mejor más de la mitad no tienen mascarilla, ¿vale? Y están compartiendo ámbitos respiratorios. Ahora es posible que no pase nada, porque nos hemos portado muy bien y todo el mundo se quedó en casa. Pero es que ahora empieza todo el mundo a movilizarse, y van a ir a sitios donde está latente todavía la enfermedad y van a volver, ¿vale? O vienen turistas donde, fíjense los brotes de estos últimos días que han sido masivos, ¿no? Y van a volver. Y entonces, pues, el contacto puede ocurrir, y si toca y entra además en nuestro entorno de trabajo, que es un entorno de trabajo múltiple, de multiempleados públicos, pues podemos regar. Qué mala imagen daríamos, ¿no? Que el foco de un brote pues fuera en una administración pública. Entonces, en eso, la responsabilidad y la conciencia individual gana enteros en los empleados públicos, ¿vale? Porque deben ser también ejemplarizantes. Después pongo esto. Vale, entonces, preparar nuestro entorno de trabajo, ya termino ahora mismo, ¿vale? Formar al personal, que es lo que estamos haciendo aquí, y ahora planteamos cualquier duda. Todo lo que sea de tocar, coger numeritos, interactivos,
pues hay que intentar evitarlo, cerrar ciclos, lávate las manos y si lo usas, no te laves las manos no solo antes de usarlo, sino también después de usarlo, ¿vale? Para cerrar ciclos de higiene. Si yo me lavo las manos, las tengo mías limpias, toco el teclado, pero después de tocar el teclado, por si estuviera contaminado el teclado, me vuelvo yo a higienizar las manos, ¿vale? Cierren ciclos. Igual no hay que prohibir, sino educar, ¿vale? Entonces hay que cerrar ciclos de higiene. El dinero, ya saben que va a entrar el debate, ir eliminando el dinero en toda Europa, la moneda y el billete, entonces el dinero plástico y los pagos por transferencia, por el móvil, de otra manera, va a ir ganando enteros. Poquito a poco sería bastante interesante evitar un elemento común de tránsito entre manos y muy contaminante de toda la vida, que han sido las monedas y los billetes. Entre más los evitamos, mejor. Quien use el dinero en caja, que tenga el dispensador al lado siempre, porque le toca, como nosotros, lavarse las manos 200 veces al día, ¿vale? Es lo que toca. En esto sí hay protocolos, ¿vale?, de limpieza y desinfección. Al entrar en nuestro puesto de trabajo por la mañana, tiene que estar limpio y desinfectado, ¿vale? Esto me imagino que ya el propio ayuntamiento lo tendrá instaurado, pero sí se obliga que al inicio de la actividad laboral tiene que estar limpio. Es decir, o lo limpias por la noche, o por la tarde, cuando se vaya el personal, o lo limpias antes de que llegue el personal. Pero sí tiene que estar al inicio, porque ustedes entran en un ciclo de desinfección de manos, en un ciclo de limpieza, que tiene que empezar con desinfección absoluta, ¿vale? Y saber cuál es la frecuencia y la rutina de aquellos tránsitos que más son contaminados para establecer, en este caso, la guía del personal de limpieza. El personal de limpieza en este momento tiene que ser el personal menos estresado, porque tiene que tener una función y un itinerario casi, y que se cruce con la menor gente posible. Oye, a ti te toca este y este departamento. No me estés cruzando por todos los departamentos porque tú te puedes hacer el elemento de contaminación entre uno y otro. Entonces hay que un poco variar a lo mejor a la organización, ir más a funciones que más a los recintos si son muy grandes, el que cruce un grupo con otro. Esto después lo entenderán mejor, ¿vale? Todo aquello que sea de compartir hay que evitarlo. Folletos que puedas coger y volverlos a poner. Bolígrafos compartidos que compartas. Se evita en la atención al público todo aquello, elementos de decoración incluso, ¿vale? Etcétera, etcétera, evitarlo, porque eso implica después ser más exhaustivos en la limpieza y desinfección. Lo demás ya lo he dicho. Aire acondicionado. La ventilación más efectiva y comprobada además con evidencia científica es la ventilación natural. De hecho, han visto incluso que al aire libre pues el riesgo de contaminación es infinitamente menor que en locales cerrados. El aire tiene mucho que ver. Los circuitos cerrados casi deberían estar apagados, ¿vale? Porque son corrientes de aire que si hay alguien enfermo con el virus, pues va a estar en nuestros ámbitos respiratorios. Entonces, si no son corrientes que tengan reciclaje de aire o que tengan los 3 filtros como los aviones, ¿vale?, que limpian pues cualquier estructura y hay renovación de aire permanente. Si son circuitos abiertos, bien. Si son circuitos cerrados hay que evitarlos y pasar un poquito de calor este verano. Hay que abrir ventanas y puertas, ¿vale? Esa es la ventilación efectiva. Y si no, jugar con temporalidades. Lo enciendo antes de empezar a trabajar, a las 2 horas lo enciendo 40 minutos, lo vuelvo a apagar y hago alternativas de no tener toda una jornada de trabajo, la corriente de aire, si es en circuito cerrado, circulando, ¿vale? Esto es importante. Con esto ya lo hemos dicho todo, ¿vale? El bicho que entra, evitar el acceso de personas infectadas, distanciamiento, evitar aglomeraciones, los tránsitos y utilizar mascarillas o elementos de barrera, las famosas mamparas en aquellos lugares donde haya atención al público continua, ¿vale? Muy efectiva y práctica y altamente recomendable. No aparece nada de ley de las mamparas ya actualmente. La ley que aparece es la mascarilla. Y lo de los objetos, piensen, insisto, para que se les quede bien claro, que esta es la manera de contaminarnos a través de contacto indirecto, ¿vale? Por eso, que esté todo limpio y desinfectado, la higiene de manos fundamental, a lo mejor no debo decirlo, alcaldesa, pero la empresa está obligada a dispensar con geles hidroalcohólicos a todo el personal y a todas las dependencias para que no falta absolutamente nada. De hecho, los prevencionistas tienen que cuidar
que el día anterior se haga el stock de que hay material para venir a trabajar al día siguiente, ¿vale? Así se marca en la ley, que hayan mascarillas, que hayan geles hidroalcohólicos, que haya disoluciones de lejía, etcétera, etcétera, pues todo lo que tiene que haber. Los contactos directos, ¿vale? Lógicamente esto lo digo por ser y parecer. Yo abrazo a mi mujer, pues claro que sí, o a mis hijos, o a mi hermano, y les saludo y hago todo porque sé que tengo una confianza de que no está contagiado, ¿vale? Pero aquí es el ser y parecer también. Por mucha amistad que tengan con el ciudadano, con la ciudadana, con los compañeros de trabajo, hay que reflejar que no puede haber contacto directo. El saludo de una mano a otra, pasa el bicho de una mano a otra si la tienes contaminado y al otro se lo pasa a la mano, ¿vale? La mano es el vehículo de transmisión. Entonces, lógicamente, cualquier tipo de compartición que haga y en primera línea las propias manos, pues hay que evitarlo, ¿vale? Entonces, no pasa nada. Casualmente, no voy a contar un secreto para que no pase, porque nosotros los sanitarios nos saludamos, pero claro, nos hacemos el PCR, yo que estoy en contacto directo con todo esto, pues te lo haces más a menudo, pues yo sé que estoy seguro, pero no cojan confianza, ¿vale? Porque van a tender a coger esta confianza. Y si a alguien le corresponde no expresar esa confianza, insisto, es a los empleados públicos, ¿vale? Bueno, esto es lo que comenté antes. Todas las papeleras tienen que ser a pedal para evitar el contacto con las manos, intentarlo. Si hay alguna que no es a pedal, hay lugares que si es de papel y tal es preferible dejarla sin tapa, ¿vale? Para que cuando salgas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un baño. Si hay un baño que tiene bien aislado después el compartimiento de los aseos o de los váter, es preferible dejar la puerta abierta, porque si no te tienes que lavar las manos, secártelas con el papel acompañarlo contigo para abrir el pomo de la puerta y cuando te salgas del baño tiene que haber una papelera fuera del baño donde tú tires el papel, ¿vale? Porque tú tienes que terminar el ciclo de higiene. De nada vale lavarte las manos y después vas y abres el pomo de la puerta donde alguien que entró no se lavó las manos antes y la dejó contaminada, ¿vale? Entonces el ciclo hay que acabarlo. Entonces tienen que saber que sus manos están siempre limpias y coger el hábito de no llevársela a la cara. A mí me ha alegrado mucho que hoy, por ejemplo, nadie haya venido con guantes. Esto es un ejemplo magnífico. Los guantes son altamente contaminantes. Es un peligro invisible que la gente no detecta, porque los guantes no hay la costumbre de higienización de guantes, cuando debe ser las manos. Para ponerse un guante hay que lavarse las manos antes, asegurar que las tienes limpias, porque si no al ponértelo vas a contaminar el guante. Y después cada vez que hagas algo sucio te tienes que cambiar de guante o higienizarlo, exactamente igual que si te lavaras las manos. Y no hay conciencia de cambio de guante. El otro día fui a comprar un pollo asado, voy a comprar el pollo asado, atiende a los clientes antes, yo vi a aquel chico, el dependiente, que no se cambiaba de guante. Y cobraba el dinero, servía tal, cogía la bolsa, hacía todo con los guantes. Y después fui yo 3 usuarios después, y con los mismos guantes. Probablemente se puso los guantes a las 9 de la mañana y no se los iba a quitar hasta las 3 de la tarde. ¿Vale? Pero no va a haber nada más contaminado que el guante. El guante es la excepción al personal de limpieza que recoge la basura y en su última bolsa deposita los guantes y los cierra, ¿vale? Pero no es muy buena costumbre no tener guantes. Igual que estoy viendo aquí la genial costumbre de que todos tienen mascarilla quirúrgica, ¿vale? La mascarilla quirúrgica que realmente protege a la persona que si está enferma no transmita a otro. Si todos la tenemos, estamos en un ambiente de entorno cerrado absolutamente seguro, ¿vale? No hay que estar con otro tipo de mascarilla que las usamos más los sanitarios cuando estamos atendiendo a personas que realmente están infectadas, ¿vale? Si todos tuviéramos esa costumbre, que es el ejemplo que están dando ustedes, pues sería genial y ese es el ejemplo que hay que dar. Por eso la alegría siempre es inmensa en ver cómo hay mensajes que están llegando en ese sentido, ¿vale? Bueno, verán que hay miles de protocolos. Yo no sé si este ayuntamiento ya tiene uno. Todos están basados fundamentalmente, las dos grandes fuentes, pues es la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad. Más, ahora sacará probablemente esta noche la normativa que el Gobierno de Canarias aplicará al entorno de nuestra comunidad autónoma. Probablemente esté más dirigido al tema de las aglomeraciones, las playas, los eventos festivos, las fiestas populares, los grandes conciertos, etcétera, etcétera. Siempre hay que apelar a la responsabilidad de saber que esto es un año de paréntesis, ¿vale? Para nosotros los servicios sanitarios, y solo hablo como sanitario, ¿vale? Vivir la situación que hemos vivido, y aquí en Canarias no ha habido mayor problema. Preparamos toda una planta en el Hospital Dr. Negrín, por ejemplo,
y en el materno insular, con el personal contratado, una planta adicional para atender a enfermos de la COVID, y no hubo que abrirla, ¿vale? No hubo que abrirla. Entonces, genial. En Madrid no fue igual. En Madrid cerraron la mitad de los centros de salud por falta de personal para trabajar en los hospitales de la gente enferma que había. Y probablemente cerrar los centros de salud les impidió evitar la propagación. Fue un déficit de gestión importante, ¿no? Dice, oye, no quiero que me lleguen enfermos, quiero que no enfermen, ¿vale? O que no vayan a peor. Entonces, surgió una situación pues bastante compleja. Gran Canaria puso rastreadores desde el día 11, antes del estado de alarma, para cerrar cuanto antes los círculos de los casos positivos y cerrar su entorno, y con llamadas mañana y tarde. Aquí, o fue en el municipio de al lado, las famosas italianas, ¿no? Bueno, las italianas hubo que ponerles policía, porque al día siguiente querían ir a la panadería a comprar el pan, ¿vale? No sé si lo saben, le tuvimos que poner policía, porque no había conciencia todavía de la enfermedad. En Tenerife los rastreadores llegaron un poquito más tarde, ¿vale? Entonces, hay medidas que nosotros vivimos, y ver a una persona hablando por teléfono con un chico que vino de Madrid, contagiado, que fue a ver a su abuela, y la abuela muere una semana después, y el sentimiento de culpabilidad de ese muchacho que contagió a su abuela, que mató a su abuela. Digo, pero no queremos volver a vivirlo, ¿vale? Porque ese colapso, ¿vale?, fue lo que provocó toda esta situación. Y esas son cosas que ya, pues a este muchacho, y así habrán sido muchos, pues ya se les queda para toda la vida. Pero claro, en el único mensaje extremista que puedo dar, estas 30.000 personas que han muerto, probablemente alguna más, no les tocaba morirse. Han muerto porque alguien llevó el bicho allí. No les tocaba. Si este bicho no hubiera venido y si nadie les hubiera contagiado, hubieran estado vivos y morirían de otra cosa, pues o en ese momento o más adelante. Pero no les tocaba. Si alguien nos contagia, no nos tocaba enfermarnos de esto. No nos tocaba. ¿Por qué tomamos ciertas actitudes? ¿Vale? Entonces, pensar que no es una situación de suerte, es una situación de no aplicar las medidas precisamente para que no te toque o no le toque a otro. ¿Vale? Entonces, insistir en eso. Todo lo que nosotros hagamos como medida de actuaciones, como protocolos, como guía de recomendaciones, las tenemos que aplicar a nuestro puesto de trabajo y a nuestra organización laboral, a nuestra conciencia individual, social también. Y ahora lo explico un poco. El BOE, que es el que está actualmente, que a esto solo hay que añadirle la normativa que saque el gobierno de aquí o las propias que saquen las administraciones locales, se centra en dos cosas, el Real Decreto. Una, dirigida a las personas y en este caso a los titulares de la actividad, como puede ser en este caso el Ayuntamiento de Ingenio, y otra dirigida a sanidad, ¿vale? Sanidad lo que tiene que tener claro es que, y todos tienen que tener claro, que seguimos en crisis sanitaria, que a pesar de que se quiten las fases que eran más restrictivas, que tenían su normativa y tal, existe una normativa aprobada por decreto ley, ¿vale? Es decir, la normativa del uso de mascarillas si no se mantiene la distancia de seguridad es por ley, y la policía, lógicamente, de ustedes puede parar a alguien y que no esté en distancia de seguridad y que no tenga una convivencia familiar reconocida y multarle, porque está el régimen de sanciones también en ese decreto ley. ¿Vale? Y ustedes son exigibles, pueden exigir también el cumplimiento de este decreto ley porque seguimos en crisis sanitaria, porque no podemos volver a afrontar la misma situación. Ayer en Alemania, solo en una fábrica, más de 600 casos confirmados, ¿vale? Solo en un nicho. O el famoso pescadero de China, ¿no? O el avión de Lanzarote o lo que sea. Todo eso va a provocar que si aquí tenemos un hotel, pues pueden haber de pronto en un día 2.000 personas infectadas. ¿Vale? Y vuelve otra vez todo a colapsarse y podemos volver otra vez al origen. Entonces, la crisis sanitaria continúa, ¿vale? También nos dice que todo el mundo está obligado a informarnos de los datos que pidamos, incluso en el formato en el que los pidamos. Por eso, cualquier reunión y acumulación de personas durante un tiempo determinado de más de 45 minutos tenemos que tenerlos localizados. Por eso el control, ¿vale? El control de saber las personas que están en esa reunión, en ese evento, en esa actividad.
buscar la fórmula, generalmente las plataformas de entrada o los famosos códigos QR, que es tan sencillo, pues son aplicaciones ya de acceso libre, ¿vale? O el listado famoso de toda la vida. Pero tenemos que tener controlados los colectivos que están en cada situación, porque nosotros, los servicios sanitarios, los podemos llamar, porque es obligado para las administraciones el que tengan esto identificado. ¿Vale? Entonces, esto es importante saberlo, porque es obligatorio, ya no vale si se detecta a alguien, algún trabajador o algo, es obligatorio comunicarlo a los servicios sanitarios, tanto por la empresa como por el trabajador, o por el usuario, en este caso, del que esté en la reunión. Obligar comunicar que tiene síntomas, de obligado cumplimiento, ¿vale? Sabiendo que la protección de datos está garantizada, ¿vale? Porque es un tema de confidencialidad sanitaria, con toda la legislación que hay vigente. El sistema sanitario tiene que estar disponible. Verán que en los centros de salud incorporamos ya atención telefónica o atención presencial. Todos nuestros dispositivos, los que nombraba antes, van a estar abiertos un año. O sea, tenemos dispositivos para hacer 10.000 test al día, sin ningún problema. Ahora estamos haciendo 200, ¿vale? Pero están preparados para cuando surjan los rebrotes, ¿vale? Y la permisividad de identificar en cualquier gestión la no obligatoriedad de que no sea presencial. Vale una videollamada si el funcionario da fe de que está hablando por teléfono con esa persona, vale para cualquier tipo de trámite, ya lo permite el decreto ley, cualquier asamblea de cualquier colectivo, que su junta de accionistas, que su junta directiva, que su patronato tenía que reunirse físicamente, no. Vale la videollamada, vale las plataformas digitales o vale el reconocimiento por parte de un funcionario. Oye, que es mi cuñado, ¿y cómo sabes que es tu coño? Es mi cuñado, doy fe que es mi cuñado. Vale, hazle el certificado de empadronamiento. ¿Vale? Entonces, pues, el decreto ley lo permite ya, las identificaciones por reconocimiento no presencial. Esto ayuda mucho a no hacer venir a la gente y compartir, insisto, ámbitos respiratorios. Yo siempre me pongo en un lenguaje sanitario, ¿vale? Entonces, el porqué es para intentar evitar el contacto directo entre personas desconocidas, en este caso. ¿Qué se nos obliga a nosotros? Mira, empiezo por lo final. Si no se mantiene la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, es el uso obligatorio de mascarilla. ¿Dónde? En la calle, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. ¿Vale? Ahí hay montones que ya no son de uso público y no son abiertos al público. ¿Vale? En todos estos, distancia de seguridad. Y si no está esa de 1,5 metros, es cuando se usa mascarilla. Y ahora me pongo con esto, ¿vale? Y en los centros de trabajo, ¿a qué se nos obliga? A cuidar el tema de la ventilación, lo que antes decía del aire acondicionado, ¿vale? Abrir puertas y ventanas. El protocolo de limpieza y desinfección, dispositivos de higienización de manos en todos los departamentos, organizar los puestos de trabajo para asegurar o el 1,5 metros de distancia entre un empleado y otro, o en todo caso utilizar mascarillas si no está ese 1,5 metros de distancia. Evitar las afluencias de gente, marcar las distancias de seguridad con vinilos y el aislar a las personas sintomáticas con la obligación de comunicarlo, ¿vale? Reincorporación progresiva y en aquellos trabajos ya se indica de una manera un poquito más responsable. Solo en aquellos trabajos que realmente está identificado que todo lo puedes hacer por teletrabajo, se indica que se pueda facilitar esa modalidad no presencial, ¿vale? En las fases anteriores, poco menos que incluso la administración pública, y realmente era así, se forzaba que hubiera teletrabajo. Ahora se fuerza que sea al revés, porque prima también la atención a las personas desfavorecidas, la atención al público, el sector que entra en una situación económica ahora bastante complicada, su entorno laboral. Ahora se está hablando, incluso lo hemos dicho, de los sistemas sanitarios, que nos acerquemos a la gente, ¿vale? Nosotros teníamos hasta cerrados los centros de salud, solo por atención telefónica, y en los casos excepcionales, venga para acá, ¿vale? Pero no había nadie en los centros de salud. Ahora hay un problema, el que no hayan venido a los centros de salud,
control de enfermedades crónicas tenemos que retomarlas, las vacunas hay que ponerlas al día en los niños, ciertas enfermedades escondidas pues ahora están apareciendo, cardiópatas descontrolados, etcétera, etcétera, que tenemos que retomar todo. Como mismo retomamos en el ámbito sanitario, tenemos que retomar también todo en el contexto social y administrativo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Nos está diciendo que la nueva normalidad esta de la que se habla, vamos a trabajar también por familias. En nuestro colectivo familiar, y ya esto es lo último que digo, me abro a las preguntas, nosotros convivimos con quien está en nuestra casa, sin distancia de seguridad, sin mascarilla, sin nada, porque hay un ambiente de confianza absoluto en que todos no estamos contaminados. Y si estuviera alguien positivo, ese entorno cerrado es mi casa, es mi familia, que es lo que ha ocurrido además. Viene alguien de la unidad familiar, está contagiado, nosotros en las primeras fases lo metíamos en una habitación y el resto fuera, pero puede ser que por un desliz de convivencia nosotros controlábamos alguien de la familia se contagiaba. ¿Qué hacíamos? Nosotros controlábamos al positivo y al entorno cerrado de su familia con quien convivía. Entonces los riesgos ahora pasan a vigilancia epidemiológica, que es una cosa diferente a la que hemos vivido ahora. Ahora lo que nos interesa es controlar los brotes. Y si nos interesa que aparezca un brote, cerrar el círculo de ese brote lo antes posible. Y entonces vamos a vivir por grupos burbujas, por convivencia. ¿Mi convivencia familiar cuál es? Con los que yo convivo y resido en mi casa, ¿vale? Si ahí aparece un caso positivo, yo sé que tengo que cerrar ese grupo de convivencia para que no se extienda, ¿vale? Pues ahora hay convivencia laboral también. Oye, yo tengo confianza con mi compañero de trabajo de toda la vida. Sé que él no ha viajado en los últimos 15 días a un país. Sé que él no tiene una conciencia individual importante y no se va a tomar copas y se puso a hablar con el que vino de Nueva York antes de ayer al lado de la barra del bar. Sé que no tiene contactos ocasionales con gente desconocida o que tuvo familiar, que tuvo el coronavirus o que es una persona responsable. O asumo que si viene positivo en algún caso, yo voy a ser positivo porque convivo con él. Mi círculo laboral, yo puedo crear círculos de convivencias laborales. En mi departamento, en mi grupo, en mis compañeros, el grupo de gobierno y la oposición, no creo que se mezclen ahí, etcétera, etcétera. Y empiezo a formar grupos burbuja. Esto también en la convivencia social. Yo decido con quién voy a cenar. Y si uno de ellos se contagia, pues vamos a tener que ver si estamos todos contagiados. Yo voy a entrenar con mi equipo de fútbol. Y si uno de ellos se contagia, pues yo voy a cerrar el equipo de fútbol. O mi grupo de teatro. O mi taller de costura. O mi grupo de mantenimiento de gimnasia. Son grupos de convivencia social, que es el grupo que todo el mundo lo tiene claro para ir a la terraza a ver el bar, pero no el resto de convivencia. Ahora, la conciencia individual sube de manera importante, porque ya no es que te enfermes tú. Si te contagias tú, ya contagias a tu grupo. Entonces, todos estos grupos familiares, sociales y laborales son grupos burbuja, que nosotros llamamos, ¿vale? Y tienen que permanecer cerrados y responsables en que nadie salga de esos grupos burbujas y nadie tenga contactos con otros. Porque si se chocan los grupos burbujas, se abre y se disemina el contagio, ¿vale? Entonces, en mi entorno laboral y en mi entorno de convivencia, sea cual sea familiar, laboral o social, yo no puedo mezclarme con otro grupo. Yo no puedo ir de estadísticas a deportes, porque el grupo de deportes está cerrado y el grupo de estadísticas está así. Ojo, puedo ir con distancia de seguridad, con mascarilla, ¿vale? Manteniendo. Pero yo puedo irme al office a tomar café. Hombre, puedes irte al office con tu grupito. Porque sé que si pasa algo en tu grupito, yo lo que voy a cerrar es tu grupito, porque tú me vas a dar los contactos de tu grupo de convivencia laboral. Porque de nada sirve yo cerrarte eso ahí, después te vas por la noche a echar la cena o te vas al asadero el fin de semana, ¿vale? Esto es lo que llamamos sentido común. Sentido común por un lado y responsabilidad individual por otro. Porque si tú te vas el fin de semana y te vas a Madrid y vuelves, o te fuiste a una sala nocturna, o te vas al botellón, o te vas a la playa y en pandilla pues te echa a todos y compartes ámbitos respiratorios de mucha gente, no me vengas el lunes a trabajar, si tienes que ir a trabajar. Oye, no me vengas el lunes a mezclarte conmigo. Te vienes con ámbitos respiratorios.
Y a lo mejor es el momento de nosotros poner un paréntesis en nuestras vidas de 1 año, ¿vale? De convivencia libre, no, la convivencia que hemos tenido en este tiempo, con mascarilla, con distancia. Cuando abro yo mi convivencia, ustedes tienen que saber con quién la abren y con quién la cierran, con quién se toman el café, con quién se toma la cerveza o con quién pueden establecer un límite de confianza, ¿vale? Esto solo es aquí, esto no lo podemos decir abiertamente, ¿vale? Esto es nosotros lo que llamamos la obligación que tenemos de afrontar la vigilancia epidemiológica, el control de los brotes epidemiológicos. Cuando alguien surja, yo tengo cuanto antes que cerrar el círculo. Y ustedes son los que me van a decir cerrar el círculo. Y cada uno debe apelar a partir de ahora y en este próximo año quién es su convivencia familiar, quién es su convivencia laboral y quién es su convivencia social. Pero después no se estén mezclando unos con otros. Que hay una actividad en el polideportivo, esto tiene que ser escalonado. Cuando un equipo de fútbol salga, el otro entra. No pueden estar los dos a la vez. En la escuela de música, cuando un grupo salga, la otra clase entra. No se pueden cruzar ni estar los dos a la vez. Si no pueden entrar todos a las 8 de la mañana, pues probablemente el ayuntamiento diga, o entran por diferentes sitios, porque hay muchos, para evitar la aglomeración, porque hay muchos edificios, muchas entradas, muchos departamentos, o no meten 100 personas a la vez. De nada sirve yo estar dando un mensaje de eviten aglomeraciones y sea yo mismo el que aglomere. La pantalla táctil de fichar ya no existe, ¿vale? Porque si no tengo que poner un dispensador, puede existir, poner un dispensador y cada vez que alguien toque, hay que limpiar la pantalla y higienizarse las manos, ¿vale? Pero ya, pues, mandar el mensaje cuando lleguen, emplear otro tipo de listados más de uso personal, con el móvil o con un correo electrónico, etcétera, etcétera. Todo lo de compartir. Lo de los colectivos burbujas va a empezar así, porque les van a venir el equipo de fútbol, las asociaciones, los colectivos culturales, deportivos. ¿Y cómo hago esto? Pues bueno, esto hay que apelar a la responsabilidad individual de cerrar los colectivos. Yo es que toco en 8 parrandas, me calles en tu estampa, ¿vale? Si te contaminas en una, vas a ir a las otras 8 a contagiarla. Pues hay que tener un poquito de conciencia. Igual no toca estar en 8 parrandas ahora, ¿vale? Y estamos hablando de un periodo de tiempo determinado. Igual no toca hacer ciertas cosas ahora. Piensen que estamos en lo que decía antes. Un contacto ocasional nos puede ocurrir lo peor. Y vamos a afectar a muchísima más gente, ¿vale? Por eso en ese sentido, y termino la exposición, lo que aquí transmitimos como normativa en la administración pública hay que exponenciarlo a los máximos. Porque hay que ser seguros. Tenemos que ser los más seguros ahora mismo porque somos los que tenemos que aplicar esta normativa y ustedes tienen que convertirse todos en agentes de salud, ¿vale? Por responsabilidad. Y tenemos que parecer seguros, independientemente de la información que tengan. Al público hay que determinar que cumplimos las medidas que están estipuladas, sí o sí, ¿vale? Incluso de manera exponencial. No hay que crear debate. No llevo mascarilla porque yo guardo la distancia. Pues mire, si ahora mismo está hablando conmigo y si aquí estornuda ahora, ¿vale? O pasa algo. Entonces, vamos a intentar ir a los máximos en la atención al público, en la visibilidad de nosotros como empleados públicos y empleadas, ¿vale? Y ese refuerzo, ¿no? del sabernos todos, y lo decimos por los servicios sanitarios, también servicio público. Ustedes atienden a la ciudadanía que ahora mismo tiene mucha desinformación y también tiene mucha necesidad, ¿vale? Y hay que trasladarlo de esta manera. Después cada departamento tiene sus condiciones y ahora la podemos ver en ruegos y preguntas. Servicios sociales, deportes, cultura, festejos, estadística, intervención, hacienda, etcétera, etcétera, porque conlleva. Pero como medidas generales me gustaría que se quedaran con ese concepto y lo claro del contagio de la enfermedad. Compartir ámbito respiratorio o llevarte tus manos contaminadas a la cara. Esas dos cosas sencillitas ya hacen todo y evitan la propagación. No está estipulado, ¿vale? No se obliga, pero ya sí se va la alcaldesa que tiene que ir a la mancomunidad, sí. Gracias. Tú tienes tu grupo, piensa ya que tienes tu grupo burbuja, tú eres la educadora o la profesora o la maestra, tú sí tienes que dar el ejemplo de tener mascarilla o mantener el distanciamiento social y tu clase la puedes dar normal, tus 45 o tus 60 minutos, ¿vale? Si te pasas ya de la hora, haz un descanso, incluso para ventilar, ¿vale? Entonces ventilas y vuelves a entrarlo si son más de 1 hora, si son más de 2 horas.
¿vale? Hay que fomentar también los espacios al aire libre, precisamente porque elimina las corrientes estáticas de aire que están en los recintos cerrados. ¿Vale? Aquí estamos en un entorno seguro, porque hay mucha distancia entre unos y otros, pero piensen que ya a partir cuando se quite el estado de alarma, que si no es hoy en Canarias, va a ser el sábado para todo el país, los aforos quedan libres. Se van a quedar solo la norma del distanciamiento de 1,5 metros en aquellos que no convivan, pero van a estar las familias sentadas los 5 juntos y 1,5 metros sobre el otro grupo de convivencia. ¿Vale? Entonces vamos a estar todos más juntitos. Fíjate el transporte público que ya se permite el 100% de su ocupación. ¿Vale? Mira, el deporte que hemos visto es tiene un protocolo específico, la liga profesional, tanto la de fútbol como la ACB. No sé si me habla, ellos tienen fundamentalmente basado en que se hacen test costeados por ellos cada 3 días, ¿vale? Para asegurar la primera fase del contagio, que es que no hayan personas enfermas. Después has visto que se saltan todos, porque después ya se abrazan, se hacen todos los goles. Ya con deportes nos hemos reunido con todas las federaciones. No sé si la Federación de Lucha Canaria ha establecido su propio protocolo. Estamos hablando de un deporte de contacto con compartición de ámbitos respiratorios. Yo apelo a que cojan la misma filosofía de los grupos burbuja, ¿vale? A día de hoy no tendrías mayor problema en empezar a entrenar, ¿vale? Porque tú tienes tu colectivo cerrado, tienes tu equipo cerrado, ¿no? Y sabes que si ocurre algo, pues va a ser en tu colectivo. A la hora de la competición hay que establecer un protocolo, ¿vale? Porque te vas a cruzar con otro colectivo diferente que te puede traer algo de dentro hacia afuera. Y entonces hay que apelar a esa responsabilidad individual de cuando cruza, ¿vale? Pero es perfectamente, en la actual coyuntura, es perfectamente viable volver a la competición. Lúchalo en tu federación, que es la que le corresponde poner esa normativa. De todas formas, la semana pasada nos reunimos de mi pueblo, además, Manolo, el director general de deportes de Aruca, el famoso gato de Aruca, ¿vale? Yo lo digo porque digo, Manolo, estamos como el perro y el gato, y tú eres el gato, que lo sepas, ¿vale? Y yo creo que ya ha habido varias reuniones, o no sé si tú perteneces a la federación. A nivel escuelas, a nivel entrenamiento, a nivel actividad, a día de hoy no habría mayor problema con el concepto de colectivo cerrado, ¿vale? Sabiendo que no se mezcle con otros colectivos. La competición, la federación seguro que pondrá manos en ello. En todos los recintos que tengas cerrados, primero tienes que tener identificado cuál es el aforo, ¿vale? Yo no sé cuál es el aforo de esta sala, si es 300 personas ahora mismo algo, 400 personas. Tú tienes que pensar ahora que hay que guardar el distanciamiento, ¿vale? Entonces tienes que calcular las butacas, que yo intuyo que será entre un 60 y 75% que puedas ocupar. Ante un evento que tú organices o que organice alguien que te pida el local, tú tienes que tener identificadas a todas las personas que asisten a ese evento. Sí. No sé si usan plataforma aquí de entrada y si no, tener el correo o el teléfono de contacto. Y el nombre y apellido. Porque el nombre y apellido nos entramos nosotros en el historial clínico. A ver, la entrada no puede ser aglomerada. Tú en cada espectáculo o evento lo tienes que tener como mínimo abierto cada media hora antes. Tienes que situar a las personas. Ahora incluso cuando ustedes desalojen, yo tengo que desalojar la sala de atrás hacia adelante, fila por fila, para que no compartan ámbitos respiratorios. Si yo saco esta fila primero, va a estar respirándoles a todos ellos por ahí para allá. Tú tienes que tener, ahí hay una guía de recomendaciones para recintos culturales, ¿vale? Cómo tiene que ser la entrada y la salida del personal. Una vez situado, sentado estático, no hay problema, porque ya lo tienes o distanciado o con mascarilla si estuvieran todos juntos, sentados. Pero no, lo que no puede hacer es, se terminó la reunión, se terminó la función, adiós, muy bueno, y todo el mundo, ¡fum! No, tiene que ser alineada, porque el desalojo tienes que mantener la distancia de seguridad. Se quita con el estado de alarma, la utilización de todos estos espacios. Esto se apela al deber del ciudadano que está en el decreto ley, de la responsabilidad individual.
Es cierto que la administración pública tiene que tener asegurado que por la mañana cuando se abra, si tienen horario y si son parques infantiles abiertos, pues tener una frecuencia de limpieza sin variar mucho como ha sido hasta ahora, pero ahí se apela a la conciencia individual, es como el uso de baños, ¿vale? Oye, el baño está desinfectado, está abierto y solo lo puede usar una persona. Tu responsabilidad, si fueras concejal o jefe de servicio, está cumplida. Yo tengo puesta la norma. Que me entran 5 personas a la vez y comparten el ámbito respiratorio, has incumplido como ciudadano una norma. Que no te higienizas las manos cuando usas el parque infantil, has incumplido una norma. Ahora, piensen que somos servicio público, tenemos una responsabilidad. Es como decirle, oye, vamos a organizar un concierto para 4.000 personas, hace 15 días. Digo, oye, no fuerces la máquina que estás poniendo un factor de riesgo importante si vas a organizar unas fiestas populares abiertas. Se están anulando todas las fiestas con buen criterio sanitario, entiendo yo. Los parques infantiles, el único riesgo que va a dar, y es bastante importante, es el contacto indirecto, ¿vale? Que es el tocar algo contaminado y llevártelo a la cara. Más los niños que gatean, más los niños que tocan todo y más los niños que se llevan todo a la boca. A lo mejor por responsabilidad institucional no estaría mal mantenerlo cerrado, ¿vale? Por responsabilidad institucional, si los vas a abrir, tienes que tener muy clara la información que está a la entrada de esa zona del parque infantil, ¿vale? Y la información es, recuerde que higienízate las manos, no te lleves la mano a la cara y que es un lugar potencialmente contaminante por otras personas, ¿vale? Eso ya está dicho. Lo que tienes que poner es las medidas en positivo, no en negativo, sin no generar miedo, porque realmente no existen, fíjate la cadena. ¿Qué es un riesgo? Lógicamente es un riesgo. El protocolo, por ejemplo, de ludotecas, espacios infantiles, nosotros obligamos a cambiar de calzado, ¿vale? El calzado que viene de la calle, o te lo desinfectas o te lo cambias al entrar en el lugar de actividad. ¿Por qué? Pues los niños catean, porque los niños hacen todo. Va alguien a pisar a alguien, un escupitajo de alguien, un tal, algo que tuviera un bicho y después te lo llevas a la boca. Entonces, todo eso lo prevenimos con pediluvios, con cambios de calzado, con tal, en tránsito cerrado. ¿Los parques infantiles van a ser una situación de riesgo? Sí, igual que las piedras de la playa, igual que la mantelería del restaurante, igual que todo. Pero en el tema de los parques infantiles, apelarnos a la seguridad de que los niños tienen un sistema defensivo en construcción y el coronavirus no les ataca como a los adultos, es una lotería, ¿no? Que en Canarias solo ha habido 4 casos de niños y todos muy leves en positivo, es cierto, pero yo te pongo los dos panoramas. O una responsabilidad en extremos máximos de mantenerlo cerrado, o una información exhaustiva apelando a la responsabilidad individual. Para las cocinas, sí, no varían mucho sobre la ley actual de seguridad alimentaria, ¿vale? Te quiero decir, se lleva 30 años por ley diciendo que en la cocina no se puede hablar sobre los alimentos. Y si quieres hablar, tienes que usar mascarilla. ¿Cuántos cocineros has visto tú con mascarilla dentro de la cocina de un restaurante? ¿Vale? Se lleva diciendo por ley que los utensilios de madera no se pueden usar porque son un foco de multiplicación de microbios importante. Ni tablas, ni cucharas, ni nada de madera. Se lleva diciendo por ley desde hace 30 años la higienización de manos en la manipulación de alimentos continua y evitar las contaminaciones cruzadas en un alimento u otro. Hay una enfermedad en seguridad alimentaria que es la estafilococia, que se transmite por hablar sobre los alimentos, por toser, por estornudar. Todas la hemos tenido, porque uy, qué pesado me siento, qué tal. No es la salmonelosis que te da diarrea, es un malestar estomacal que probablemente todos hemos tenido 3, 4, 5 a lo largo de la vida, pero las hemos superado sin dificultad. Quitando el saber que todo pasa a un tratamiento individualizado, los bufés colectivos están prohibidos, tienes que servirle individualmente, no puede haber palillos, servilletas, aceite y vinagre, no puede haber objetos comunes que toquen mucha gente, ni la botella de vino la pueden tocar todas las personas que quieran, todo tiene que ser una atención individualizada, ¿vale? Un menú individualizado o un servicio individualizado. Quitando eso, que es lo que se incorpora como nuevo para todavía ser más escrupulosos, no compartir, el resto sigue siendo la misma que tenemos de los análisis de puntos de control críticos que siempre han existido en seguridad alimentaria.
Si la climatología nos lo permite, es una seguridad hacerlo al aire libre. No solo porque las corrientes de aire eliminan los ámbitos respiratorios, ¿vale? Es decir, no acumulan durante un tiempo determinado, que en algunos casos son unos pocos segundos y en otros casos pues hasta 90 segundos, ¿vale? El aire libre dificulta que exista la permanencia del ámbito respiratorio, ¿vale? Dificulta que si hubiera alguien infectado y expulsa al bicho, se mantenga tan cercano como para que venga otra persona e inhale, ¿no? Ahora bien, con todo el tema de los colectivos, ponía en el decreto ley espacios de uso público o abiertos al público. Podemos interpretar en ciertos colectivos, como mismo me decía el de Lucha Canaria o tú, que son espacios, que este es mi espacio de una actividad cerrada. Solo viene mi colectivo, solo vienen mis asociados. En el caso de los asociados no, porque es visita libre, no es para una actividad. Visita libre, mascarilla o distanciamiento, ¿vale? Visita que comparten una actividad, hay que cerrar el grupo y el colectivo. Si los pones al aire libre, magnífico, estupendo. El pediluvio entienden que solo es para aquellos que tú veas que van a tocar algo del suelo y se lo van a llevar a la mano. No es una recomendación en ciertas actividades, nunca es una obligación, ¿vale? Para no buscar los extremos. Pero en ese tipo de colectivos, fíjense que lo primero que poníamos es todo el mundo tiene que estar informado y formado y apelar a esa responsabilidad individual. Ahora todo el mundo está haciendo actividades sin tener mucha información y sin tener mucha formación. Algo tan sencillo como la contaminación cruzada de las manos o cómo hay que hacer o el uso de las mascarillas. No todo el mundo, a pesar del bombardeo que ha habido, está bien informado, ¿vale? Pero sobre todo en apelar a lo individual. Oye, si perteneces a este colectivo y quieres seguir perteneciendo, igual te paso un modelo de declaración jurada en que tú me digas que sepas que tienes que venir sin fiebre, que sepas que en los últimos 15 días no has tenido estos síntomas, que sepas que en los últimos 15 días no has tenido contacto con nadie que haya viajado o con alguien que haya tenido contacto cercano con la enfermedad, que sepas que en los últimos 15 días no has viajado tú a ningún país donde está estipulado que es una zona de riesgo, etcétera, etcétera, y te lo hago firmar. Es también un documento para las asociaciones y los colectivos bastante interesante para hacerles crear conciencia, ¿vale? Para decir, oye, esto no es el libertinaje. Vamos a compartir, pero que si sepas que si tú eres una persona contagiada, aunque no lo quisieras, vas a contagiar a todo el grupo, porque vamos a compartir espacio. Ya no es un tema de que lo hice bien o lo hice mal, es una convivencia, que por mucha distancia que tal, si estás en un lugar cerrado, con una corriente de aire estable, es un lugar de convivencia. Al aire libre, magnífico. Ya he visto propuestas, ya he visto bandas ensayando fuera, al aire libre y ensayos geniales. Esto bien, el grupo es cerrado. Si es de niños, los padres se quedan fuera y entregan al niño antes de entrar al recinto. Si es deportista no me vale, que se baje en el coche, el padre no sale, porque el padre es el que contamina, el que cruza. Solo entra el que participa en la actividad. Tiene que haber una zona de transición o de entrega, también marcando el tema de la seguridad, ¿vale? Pero donde no haya invasión de nadie externo a ese colectivo al lugar de la actividad. No puede haberla, porque si no ya estropeamos toda la burbuja. Sí. El aforo está marcado para asegurar la distancia de seguridad por persona 4 metros cuadrados. Si no, grupo burbuja. Le pasaré a Domingo la guía de recomendaciones para las actividades culturales y asociativas y él se las traslada al ayuntamiento. ¿Te parece, Domingo? Vale. Vale. No va a variar mucho si tú no haces unas actividades no estáticas. Las actividades deportivas incluso se permiten no hacer mascarilla, no tener mascarilla, ni siquiera las actividades de ejercicio físico. ¿Por qué? Porque estás en transición. Es difícil que compartas ámbitos respiratorios, ¿vale?
Entonces, ahí se permite que cumplimentando el que no acumule gente, la excepción es un colectivo como puede ser el equipo de waterpolo, ¿no? O gimnasia o natación sincronizada o algo. Pero el usuario normal no tienes mayor problema. Sí, voy a ir por orden que está ahí detrás. Sí, pero eso es una convivencia familiar. Nosotros en los brotes epidemiológicos jugamos con contactos de núcleo, que es el grupo de convivencia, y tranquila que todo el grupo de convivencia en este caso social, después les vamos a preguntar por sus propios círculos estrechos. Pero a mí no me vale que si él es el padre es el contagiado, que se lo contagie al niño no es lo mismo que se lo contagie a otros porque va a ampliar el círculo de contacto. ¿Vale? No sé si me llego a explicar. Por eso no permitimos que el padre, aunque sea contacto estrecho del niño, porque todos los niños lo tendrán, su convivencia familiar, pero que él me entre en otro grupo de convivencia, que me entre el niño, no el padre. En el caso de que aparezca el brote, ya nos toca a nosotros. Efectivamente, controlaremos, piensa, también te doy un criterio clínico, ¿vale? La carga viral es del caso origen, ¿vale? Entonces no es lo mismo el caso origen del padre que el caso origen del niño. Incluso con los niños tenemos una ventaja, todas las cargas virales a nivel mundial de los menores es ínfima. De hecho, la gran mayoría leve y su índice de contagio tiene una carga viral menor que la que diera un adulto. En el caso de los niños tenemos otro sistema de protección, pero el criterio clínico, la carga viral fuerte es la del caso origen. Entonces va a ser un caso secundario. El caso del avión de Fuerteventura, caso origen, ¿vale? Se liberó el primer día el resto del avión que eran negativos, se mantuvo 3 o 4 días más a las 2 o 3 filas cercanas hasta que dieron negativo el segundo PCR y ya todo se liberó, ¿vale? Jugamos con el brote de cercanía de casos estrechos. Nosotros trabajamos en sanidad con casos posibles, casos probables, casos confirmados. Y ese escalonamiento va según también el índice de contacto y se cumple. El profesor es el que tiene que estar blindado. El educador, que es el que cambia de grupo, tiene que estar blindado. Tú sí tienes que usar mascarilla en todo momento y distanciamiento, porque si tú eres el foco de contagio, piensa que en las colectividades el foco de contagio no están haciendo los usuarios, no eran los ancianos porque estaban en la cama o en el centro de día, era el trabajador que lo llevaba, era alguien que lo llevaba y lo llevaba a los distintos usuarios, a los distintos grupos. Entonces tú tienes que tener claro que el aula, el grupo burbuja, no la mezcles con otras aulas, pero el gran protegido tienes que ser tú. No es más tú por ellos, que también, ahora hay mucho miedo, los alumnos me van a contagiar. No, no. Quien contagia es el profesor, el maestro o la maestra, y es el que tiene que estar más protegido. Entonces tú sí tienes que tener mascarilla en todo momento. ¿Vale? Teniendo tu mascarilla sabes que está protegido y no vas a llevar nada a otro grupo. Los otros grupos los mantienes en su burbuja. Sí. Sí, hasta corto, ¿vale? Es hasta corto. Vamos a llegar a la normalidad. Saben que está lo de infantil, primaria, educadores colectivos. Mira, no traer objetos de fuera, para no compartir y traer bichos de fuera. Los objetos que sean los que están en nuestra aula. Los que vengan de fuera tienen que ser unipersonales, no lo pueden compartir con el resto de niños, niñas o adultos. Y cuando compartas, como el tuyo va a estar, es obligado que esté limpio y desinfectado antes de cada uso de grupo, tú cierras el ciclo de higienización. Si está desinfectado todo tu material, cuando llegas al aula, todos los niños se lavan las manos, entonces no va a haber infección ninguna. Pero aunque así hubiera, al salir de clase también se higienizan las manos y se van sin infección ninguna. Esto ya te está diciendo a ti que en tu local, en tu aula, en tu entorno, no se han infectado, ¿vale? De hecho, los resultados dirán eso. Pero hay que cerrar el ciclo de higienización. Tú tienes desinfectado cuando entran al aula todos, y los materiales, los juguetes, los instrumentos, el material deportivo, lo que tú quieras, entra,
al entrar al lugar de actividad se higienizan, está todo desinfectado, salen por si ocurrió algún desliz, que hubiera alguien contagiado, tosió, estornudo, se vuelven a higienizar y se van. Tu ciclo de higiene está completado. Quitar todo lo que sea textiles te va a obligar a que en cada cambio de grupo tengas que desinfectar y lavar, ¿vale? Siempre por encima de 60 grados con los productos, no puedes mantear, lo tienes que meter en una bolsa cerrada y en la lavadora romper la bolsa y meterlo, ¿vale? Cualquier cosa así. Si tú lo evitas y todo lo haces sin mantelería, solo es un paño con agua, con la disolución de agua y lejía. Es más sencillo. De hecho, conviértanse en agentes de salud, enseñen a lavarse las manos, cada uno que limpie su silla y su mesa y sus instrumentales, cada uno que repase su material, que sepan que los primeros 5 minutos es educar ahora a todo un año, y no digo un año porque que ya sea para toda la vida, a higienizar los elementos con los que vamos a trabajar. Está allí primero, perdón. Igual que ocurre en restauración, si usas lavavajillas está todo asegurado, ¿vale? Pero piensa que los utensilios tienen que estar limpios y desinfectados cada cambio de grupo. Si tú estableces que cada uno tenga su material personalizado, mejor, porque cada uno tiene, como que cada músico tenga su boquilla del instrumento. Si cada uno tiene su estuchito y su material, mejor. Si cada uno trae su botellita con su nombre para beber agua, mejor. Si cada uno trae el material que solo va a usar él, mejor. Si lo van a compartir, pues casi es más seguridad que lo limpies tú después o lo desinfectes o que lo pongas en el lavavajillas que lo contrario. Porque lo contrario no deja de venir de fuera y si lo vas a compartir se va a regar. Entonces tú estableces el criterio según la actividad que vayas a realizar. Aquí. Hay muchos docentes en este. Sí. Cierra ciclo, no tienes por qué cada manipulación limpiarlo. ¿Sí? Perdón. Sí. Si es el mismo grupo, tú eres la educadora, tú eres la profesora y tal. Si es el mismo grupo, tú imagínate que hay algo contaminado. Digo, venga, vamos todos a hacer la cama, ¿vale? Y uno detrás de otro, y uno detrás de otro. Si tú controlas el grupo, vamos a hacer la cama, hagan la cama, venga, y ahora lávate las manos. Y ahora vienes tú, lava la cama y ahora lávate las manos, y lávate las manos. Si se lavan las manos, no hay peligro de que ellos se lleven el bicho, porque tienen sus manos desinfectadas. Aunque se hayan contagiado, imagínate el hipotético caso que la cama esté contaminada. Al tener sus manos desinfectadas después de hacer esa operación, no se la van a llevar a la casa. Entonces termina el ciclo, por eso digo, terminen los ciclos de higiene. La higiene no es solo lavársela al entrar, es lavársela después de que toques algo que supuestamente pudiera estar contaminado. Si eso tú lo tienes asegurado, no tienes que estar con limpieza continua en cada alumno. ¿Más preguntas? Es probable que son competencias municipales, ¿vale? Es probable que algunos ayuntamientos ya he escuchado y nos han pedido recomendación a los servicios, las playas pequeñitas, incluso cerrarlas los fines de semana, ¿vale? Que al final es apelar a la responsabilidad como administración, ¿no? Si evitas aglomeraciones, pues casi hazlo de manera impositiva en estos momentos, ¿no? Porque el resto, aquí es imposible en espacios abiertos marcar delimitaciones, se las van a saltar todas. Como bien dices, es responsabilidad individual, ¿vale? Es conciencia individual. El tema es que no la está teniendo todo el mundo, ¿vale? Entonces, aquí que me estoy dirigiendo a un ayuntamiento, midan también las situaciones, porque por un lado también está todo entorno social y económico, ¿no?
de decir, oye, realmente todo esto vive o un entorno de ocio diferenciado, pero por otro lado no vamos a facilitar una situación de contagio cuando todo esto se abra. ¿Vale? Oye, a lo mejor también como administración podemos evitar las aglomeraciones en cierto sentido. La responsabilidad en todo caso es de conciencia individual, porque ustedes estarán anunciando por megafonía, indicando en los accesos a la playa con cartelería el cuidar la distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Después ya cada uno cumple o incumple, no hay 1 millón de policías para el otro 1 millón de canarios, eso no hay opción. Ese debate es complicado y no quiero hablar más allá de mi condición de sanitario. Es complicado. Claro, los geles no están, al tener solución alcohólica, ya tienen un secado natural, no están hechos para secarse, ¿vale? Ya es por ahorro de papel, no pasa nada, el papel supuestamente no está contaminado. Es como cuando te lavas las manos con agua y jabón en el baño, después te lo secas con papel, ¿vale? Lo que hay que hacer es que si no son dispositivos a pedal o con sensores, no abras el chorro con tu mano contaminada, te lavas las manos y después ¡ya! Lo volvites a cerrar, ¿vale? Entonces tienes que coger el papel antes para cerrar el grifo, ¿vale? Y terminar con el papel, que es tu fin de ciclo limpio. Entonces se van a convertir en cirujanas y cirujanos. Siempre la primera alternativa, y así aprovecho para decirles algo, el coronavirus, que tiene esa corona y esa cápsula, sabes que esto es como el agua y el aceite. El jabón, al tocar la envoltura del virus, hace ¡pah! Y la rompe, y entonces el virus muere. Si el jabón ahora mismo es el destructor más importante y no existe otro con evidencia científica para el coronavirus que el agua y el jabón. Siempre la primera opción es agua y jabón. El gel hidroalcohólico es la sustitución al agua y jabón cuando no es posible tener un lavamanos en todos los sitios. Correcto, no, correcto. Solo cuando hagas operaciones sucias. Correcto. No se queden con dudas, ¿okay? De todas formas están los compañeros del centro de salud, que siempre hay alguien de referencia para cualquier cosa que necesiten de acceso cercano. Dime. No, entre menos personas, entre más círculos cerrados. Todo el alumnado no, porque el alumnado no comparte actividad entre ellos. Solo es un grupo, una actividad, ¿vale? La que circulas eres tú, pero tú estás protegida. Los otros son los que pueden convivir. El paréntesis de 1 año igual no es mucho para evitar la compartición. Ayer me llamaban para un encuentro de danza. Mira, tenemos que hacer el cierre de la escuela y son 8 clases. Digo, pues hazlo en 4 días y que actúen 2 cada día, porque meter a 8 aulas ahí se van a cruzar y se van a juntar unos con otros. Y si ocurre algo, pues es un factor de riesgo que no te recomiendo que lo asumas, ¿vale? Piensa que esto significa un cambio modelo. Yo no quiero insistir, es una vez en la vida. Esta es la última enfermedad del último siglo que ha sido desconocida y ha parado el mundo entero. Ya se nos ha olvidado, con mucha probabilidad. E insisto, seguimos en crisis sanitaria. La normalidad que había todavía no se produce, porque no es una enfermedad como la gripe, que tenga vacuna y cura, y a pesar de eso mueren miles de personas cada momento, o no es una salmonela, que se dan brotes y que vamos a actuar igual, o no es cualquier otra enfermedad que tenemos tratamientos médicos y tenemos incluso acciones preventivas. En este caso todavía no. Es decir, es una situación única que debe llevar acciones únicas y no iguales de como estábamos antes. Entre menos compartas, mejor. Si es ese material y usado por una sola persona en el centro ocupacional o manipulado por tu entorno burbuja, ¿vale? No habría mayor problema. Lo que queda prohibido, por ejemplo, es el periódico de la biblioteca, ¿vale? Que te lo van a usar todos los usuarios. Pam, 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 van a venir todas las manos a usarlos. Los objetos comunes a compartir hay que evitarlos. En el caso tuyo es una actividad, centro ocupacional, me dijiste.
Intenta, al traer de fuera, no aseguras que esté descontaminado. Un material descontaminado, o lo has descontaminado o lo has tenido en cuarentena mínimo 72 horas, ¿vale? Entonces, juega con stock. Pide los periódicos, los guardas 3 días y vas soltándolos cada 3 días. Los pueden traer de casa, pero guárdalos. Hasta hoy, los libros, por ejemplo, de la biblioteca están en cuarentena 14 días. ¿Vale? Es decir, cualquiera que se llevaba un libro, después lo devolvías a la biblioteca, tenías que dejarlo depositado 14 días, como si fuera una persona en periodo de incubación. ¿Vale? Ahora ya yo te traslado que lo guardes 72 horas. ¿Vale? Higienización de manos está asegurada para que no lo contagien, pero tienes que limpiar con el pañito de agua y lejía en cada cambio. Vale, la disolución 1,50 de lejía y agua. Se tiene que hacer al momento, no vale una disolución preparada del día anterior, si no pierde efectividad, ¿vale? Los preparados tienen que ser en el día, no vale el del día anterior. ¿Vale? También hay una guía de recomendaciones, todo eso está ya estipulado. La efectividad del agua y lejía es el preparado en el momento, porque tiene que ser esa disolución. Yo he visto que muchas ponen agua y un chorrito de lejía. No, la disolución tiene que ser real para que sea efectiva. ¿Vale? 1,50 se realizan los preparados. Y tiene que prepararse en el día. No vale la del día anterior, pierde efectividad. La frecuencia es la misma que en anterior o según el uso que tengan, que habría que aumentarla, ¿vale? Mira, tenemos una zona desinfectada que ustedes han cumplido. Para que haya una infección tienes que ir a una persona que esté con el virus. Esa persona tiene que infectar ese equipamiento, ese material, ese objeto. Ese equipamiento, ese material, ese objeto lo tiene que tocar alguien con sus manos. Y esas manos tienen que ir a los ojos, a la boca o a la nariz. Ustedes están en este primer paso cumpliendo, en el punto de origen, ¿vale? En el punto de origen es la persona enferma. Ustedes están en el siguiente punto de origen. Para cumplir todo el recorrido, la responsabilidad individual tendría que ser catastrófica, ¿vale? Catastrófica. Por eso no sube del 1% el contacto indirecto en la enfermedad, ¿vale? Porque tiene que completar una cadena brutal. Por eso todos los contagios son de ámbito directo. Con el cumplimiento que ustedes hacen en la frecuencia normal, 1, 2 veces al día, la que sea, lógicamente si son baños públicos, si la frecuencia es de acumulación masiva, eso se sabe con las papeleras. Si las papeleras están llenas a las 2 horas, sabes que tienes que hacer un recorrido de limpieza previo, o si está a las 8 horas o si está a las 24 horas. Esto se sabe en las zonas de afluencia. La medición, yo creo que los servicios de limpieza lo tienen más que controlado, es la utilización de papeleras, ¿vale? Que es cuando están llenas, rebosando y tal, y aquí hay que incrementar y frecuentar la limpieza. Si no, ahora mismo no hay obligación más que la que ustedes estipulen como administración. En cierto tipo de prácticas es bueno que tengan mascarilla. Si tienen doble mascarilla ya tienes el bloqueo de tu ámbito respiratorio. De todas formas les doy una recomendación general. El contacto indirecto, si es como tener un niño pequeño, de, hola mi niño, es vías respiratorias directas, que yo exhale y el otro inhale a la vez. Si evitas eso, mejor, ¿vale? Porque eso sí es el contacto más directísimo, que yo esté a menos de 40 centímetros, a menos de 80 centímetros, que es lo que tiene evidencia científica, compartiendo vías respiratorias directas. Yo exhalo y tú inhalas. Si evitamos eso, aunque sean grupos burbujas, deberíamos evitarlo lo más posible. Por eso el luchador no se enfrenta boca con boca, se enfrenta oreja con oreja, que las tenemos todas pulidas, ¿no, amigos? No sé dónde estaba el luchador, ¿vale? Entonces, lo que hay que evitar es solo háganlo con la persona que estén seguros que están enamorados de ella, ¿vale? Entonces, están ahí, sí. Oye, pues nada, bienvenidos a ser agentes de salud, felicidades por esa responsabilidad y convencido de que no pasará absolutamente nada. Vale, gracias por venir. Y ahora el desalojo.